Porque fue el abuelo el que de alguna manera decidió que las cosas iban a ser de la manera en que van a ser, se van a enterar ahora. Su abuelo lo llevaba a su hacienda de pequeñito y así nació el amor por la naturaleza de mi invitado. Hoy es ingeniero agrónomo y es el hombre que está detrás de una de las iniciativas más nobles, los Premios Latinoamérica Verde, el evento ambiental más grande de América Latina y que pretende exponer cada año las mejores iniciativas ambientales del planeta. Hoy en Camilo, Gustavo Manrique. Si les parece bien, comenzamos. Que hablando, y hablando de cosas buenas sobre todo, se entiende la gente. Gustavo Manrique, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hay un problema, no tenemos zumos naturales, verdes, eso que toman ustedes, los los locos por la naturaleza. Que algunos son muy ricos, algunos son muy ricos, otros uno los mira así, o tú no tomas esos zumos. Sí, tomo todo y como todo. No hay nada, no hay comida que... Vamos a entrar a saco en el tema que por eso nos están pagando. Tú has dicho que tú no te consideras un activista ecológico. ¿Por qué quieres dejar eso claro? En realidad yo creo que no se trata de tener 7.000 millones de ambientalistas perfectos, Camilo. Se trata de tener 7.000 millones de ambientalistas imperfectos. Aquellos en donde en la vida cotidiana te empieces a cuestionar ciertos cambios, donde te empieces a decir, por ejemplo, este vaso que pones aquí, yo lo primero que observo es que no tiene una servilleta. Y está bien, porque la basura es un error de diseño. Cada vez que haces algo, cada vez que tomas una decisión y generas un residuo, quiere decir que eso fue mal diseñado. Entonces, no se trata... No lo había pensado así nunca, fíjate. Sí. Yo tengo una frase que me gusta repetir siempre, que los rellenos sanitarios de hoy serán las minas del futuro, ¿verdad? Así como hoy tú haces prospecciones para sacar petróleo, exacto, claro, pero buscas y se invierten millones de dólares en prospección. En 10 años nosotros vamos a tener que explicarles, o en 20 años vamos a tener que explicarles a aquellas generaciones en qué estaba pensando esta generación para enterrar basura. O sea, me estás diciendo que la basura de alguna manera nos caracteriza y nos radiografía como seres humanos. Mahatma Gandhi tenía una frase que decía: ¿quieres ver el nivel de inteligencia de una población? Mira cómo trata a los animales. Yo le agrego, y creo que si es que estuviera ahora diría: ¿quieres ver el nivel de eficiencia e inteligencia de una población? Mira su basurero. Yo vivo en una urbanización de 32 casas, Camilo, y hice un censo en 10 de ellas, los 7 días, porque tú no generas la misma basura un domingo que pides, claro, típicamente, exacto, y te llegan muchos recipientes, a la que cocinas de nuevo el día martes, porque el lunes te comes las sobras del domingo. Entonces, monitoreada 7 días, si el 100% de mi urbanización reciclara, venderíamos $13.000 al año en basura, ¿no? Entonces, en realidad, y no se trata de hacerte vegano, no se trata de hacerte orgánico, no se trata de vivir una vida amarrado a un árbol, que todo eso está bien, pero si yo como ambientalista, y volviendo a la pregunta, llevo ese mensaje, lo que genero es más distancia entre los ambientalistas y los ecologistas. Porque no es fácil llevar esa vida de asceta, es imposible muchas veces. Y no, por eso es que le digo, Camilo, que no se necesitan 7.000 millones de ambientalistas perfectos o ecologistas perfectos, se necesitan 7.000 imperfectos. Usted, por ejemplo, ahorita no puede notar que yo estoy vestido en cierta forma responsable con la naturaleza. Entonces, es cuestión ¿Por qué? Porque esa camisa, por ejemplo. Bueno, esta camisa está es local, muy chula, está bien. Muchas gracias. Es de un productor local de Ecuador, no tiene importaciones, no genera huella de carbono. Cuando me mandé a confeccionar este traje, pues pedí que le pongan retazos en vez de una tela nueva. Y esos son retazos, de verdad. Era basura para alguien, era basura. Pero se ve muy lindo, ¿eh? Pero por supuesto. Además compensé, es carbono neutro, el número de árboles equivalente a lo que genera esto. O este pin que usted ve ahí, que representa Premios Latinoamérica Verde, que vamos a ver más adelante, es hecho con el chip de mi computadora, que tiene oro, cobre, cadmio, paladio. Entonces, de nuevo, Camilo, volviendo a su pregunta, que pudiéramos desarrollarla durante horas, no se trata de ser un ambientalista extremo. Se trata que en la vida cotidiana de tu desempeño, valga la redundancia, diario,
empieces a cuestionar muchos actos que van a generar cambios que la humanidad necesita. La gente que siente cierta reticencia por el compromiso medioambiental, no estoy hablando de los políticos cerriles, ignorantes, analfabetos funcionales, de esos no estoy hablando. De eso no estoy hablando. O de los líderes de opinión que no saben ni en qué día de la semana estamos ubicados. Estoy hablando de la gente normalita, ¿no? Mi primo, mi hijo, que de pronto dicen, sí, el compromiso verde está muy bien, pero es que uno va a una tienda verde o va al mercado a la zona de los productos verdes y son 3 veces más caros. Y todo el mundo no tiene plata para invertir en eso. Al menos estoy hablando de las naciones como Estados Unidos. En mis viajes por América Latina he visto mercados bellísimos, muy coloridos, que todo es orgánico, porque es de la tierra, maravilloso, y no es caro como acá. Pero acá uno va a las grandes superficies, a los mercados más repipí, como le dicen ustedes en Ecuador, lo más fino, lo más... Solo cambiamos la P por la F, refifí. Bueno, refifí, lo más refifí. Y, hombre, se te va la plata cuando quieres comer orgánico, cuando quieres comer sano. Sí, ¿Cuál es la respuesta para eso? Yo creo que es lo que usted dice. Depende en el país en el que estés. En mi país, y en los países desarrollados y en los países latinos, me atrevo a decir que es lo opuesto, que es lo contrario. Exacto. Habría que analizar casos como Estados Unidos o algunos como Europa, pero lo primero que hay que hacer es demandar productos locales. Ese es como el tamiz número 1 en tu decisión. ¿Por qué comer un producto importado? Además, yo tenía un profesor, un paréntesis, Camilo, de agricultura tropical que me decía en mi primera clase, si usted ve un tomate perfecto, brilloso, durito, rico, y un tomate, bueno, está sano, y tiene un huequito de un gusano, ¿cuál elige? Y yo en mi primera clase le dije, el de acá, el que luce bien. Me dijo, el otro es el más sano. ¿Qué ha permitido que ese gusanito se lo meta? Usted lo que tiene que hacer es sacarlo y comerse el resto. Porque el otro tiene una capa de protección química que a lo mejor el gusano pasa. Que además se lo echan 10 días antes de la cosecha, ¿verdad? Entonces, depende del país en el que usted esté. Pero el primer tamiz, Camilo, es elige lo local, ¿verdad? De ahí, el 30% de los alimentos del mundo, Camilo, se desperdician, entre otras cosas, pero en gran parte por eso, por cómo luce, porque tiene una pinta, porque tiene un golpe en el empaque y se hace una manchita como un moretón de piel y se descarta. En el banano, por ejemplo, es entre el 10 y el 20% el descarte por cómo luce. ¿De la producción mundial? De la producción mundial. Es mucho. Es un montón de plata. Y recursos, pues el banano para llegar ahí a la cosecha consumió fertilizantes que vienen de hidrocarburos, aguas y empaques y demás. Hablando de empaques, el segundo es el empaque. Hoy yo no entiendo cómo un elote o un choclo o un maíz, como le digan en cualquiera de los países que nos escuchan, lo envuelven en funda plástica o en un film o un brócoli o una coliflor. Entonces el otro rechaza el tema. El otro, si vas al supermercado, lleva tu bolsa. Y ahora también hemos cogido que las legumbres, las hortalizas, una vez que has elegido al granel, una vez que has elegido de tu zona local, ¿para qué es la bolsa plástica? Para ponerlo dentro de otra bolsa plástica, que además la pides en la percha. Entonces, en realidad, Camilo, no tenemos que reaprender. Tenemos que desprendernos de todos esos conocimientos que nos inculcaron de chico y volver a aprender todo esto y cuestionarnos. Camilo, todo lo que vemos alrededor, yo invito a toda la audiencia que nos está viendo a hagan un 360 como Beetlejuice a su alrededor. Todo viene de la naturaleza, sin excepción. Y yo solo hago la siguiente reflexión, Camilo. Vivimos en un planeta circular, figura geométrica circular, un punto se une con el otro. No hay duda que los elementos esenciales tienes el aire y el agua, y el rol que cumplen los árboles y los oxígenos y los arrecifes y las minas de donde viene todo esto. Es limitado, es un recurso limitado. Y la población crece 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Entonces tenemos un crecimiento lineal. Pero además, Camilo, nos han enseñado que el modelo de éxito está basado por lo que más tienes. Entonces es más exitoso el que más tiene. Pero tienes una bodega que se llama naturaleza, que es la que te provee esta mesa, esta ropa, el celular, que viene de ahí, con una población lineal. Entonces, y esa es economía lineal, donde saco la naturaleza, lo llevo a una fábrica, lo distribuyo, lo consumo y lo boto en el relleno sanitario. Más allá de que la cuarta R que hay que promover, además de las 3 que nos han enseñado, es empezar a rechazar ciertas cosas
Pero aquí, cuando vas a votar, antes de ir al relleno sanitario, debes reinsertarlo en la economía para darle una segunda vida. Solo eso nos va a garantizar la vida en este planeta. Gustavo Manrique tiene un récord mundial Guinness por haber reciclado 1.559.002 botellas plásticas en 6 días. ¿Cómo se consigue algo así? Bueno, en realidad, y gracias por esta precisión, y en realidad lo primero que me gustaría decir es, Gustavo Manrique y miles de personas consiguieron eso, y miles. No es un récord solo, es un récord que se lo atribuyo al... Un récord ciudadano, vamos. Es un récord ciudadano, sí, está a nombre de la empresa, a nombre de San Vito, a nombre mío, a nombre de mis socios, a nombre de colaboradores y de cientos de personas, porque eso es lo maravilloso de Guinness, que te permite al organizador registrar fulano de tal participó en el récord. ¿Fue fácil organizar algo así? No, se inscribieron 98.000 jóvenes, hicimos un micrositio, se inscribieron con sus páginas web, participaron más de 120 colegios de la capital de Ecuador, de Quito, y empezamos a reciclar. Y yo creo que habían 2 cosas importantes para todos los que me están escuchando, porque yo no creo que haya mucha gente con ganas de que le rompan un récord mundial. Yo me acuesto todas las noches pidiendo y orando que me rompan el récord mundial, porque necesitamos eso. Necesitamos todos los días romper un récord mundial de reciclaje, ¿verdad? Entonces, yo creo que los resultados se dieron así por 2 cosas. Primero, porque teníamos una causa, que era salvar el Yasuní, que es la zona de biodiversidad más grande y más rica del mundo. En 1 hectárea de la Amazonía del Ecuador, que es el Yasuní, hay más biodiversidad que en todo Estados Unidos, ¿verdad? Dios del cielo. Entonces, en ese entonces el presidente había dicho, si recolecto tanta plata para tal fecha, no exploto el Yasuní, porque había una propuesta de dejar el petróleo bajo tierra. El presidente Correa. El presidente Correa. Entonces, él dijo, yo no exploto y dejo los recursos abajo, en el subsuelo, pero que el mundo me pague la mitad de mis regalías a Ecuador. Y si hasta diciembre no recaudo al menos X cifra, lo exploto. Ese era un poco el tema. Entonces, nosotros nos organizamos y dijimos, bueno, ¿cómo contribuimos? Hagamos un reciclaje. Entonces hicimos el concurso de reciclaje, empezaron y se armó un frenesí, Camilo. Se calcula que 400.000 quiteños salieron a las calles a reciclar. Por Dios. Y que sea por una cuestión cívica, ¿no? Y el otro tema era la competencia. Entonces, y ganó, increíble, y la competencia era por innovación, motivación y obviamente peso. Y de repente vimos esta montaña enorme, 1.559.002, y siempre pido que digan las 2 porque si no, alguien que contribuyó se queda por fuera. Mi hermano Roberto me dijo una frase suelta y me dijo, oye, ¿no será un récord Guinness eso? Y no estábamos trabajando para el récord, no buscamos Y era eso. récord Guinness, fue récord. Llamamos a Guinness, vinieron y comprobaron que fue un récord. Ustedes dirán, ¿y este señor de dónde se escapó? ¿De dónde salió este freak, en el buen sentido de la palabra? Este cronopio, como decía Julio Cortázar. Bueno, vamos a repasar su vida en cuanto regresemos de publicidad. Pero antes una frase de él, que tal vez lo defina. Dice, mis amigos dicen que de sus amigos capitalistas soy el más socialista. Ya volvemos. Gustavo Manrique, de Ecuador, que ha venido al programa para demostrar de alguna manera que ser empresario y empresario medioambiental no es una contradicción insoluble, no es un oxímoron o un oximorón, como quieran decirle. Creo que en español es oxímoron. El abuelo fue el que inició todo esto de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo era la hacienda del abuelo? Era una hacienda cafetalera, luego se convirtió en ganadera. ¿Grande, linda? Era, sí, grande, mediana. Pero con una casona linda, lujosa, ¿no? No, más bien una chocita de caña. ¿De verdad? O mixta, cemento y caña, mediana. Pero, ¿cómo comenzó esto? Yo te diría que es la combinación de 3 cosas, Camilo. La una es que descubrí mi vocación joven. ¿A qué edad? 8, 9 años, sabía que lo mío era la naturaleza, sabía que lo mío era el outdoor, sabía que lo mío era lo social, lo humano, orientado a las personas. Y luego sí. Perdón, ¿y el resto de los muchachitos de la barriada o de la familia, cómo percibían eso? ¿No era una rareza?
no. Viví en una familia que de mucho amor, tenía tengo primos contemporáneos, hicimos deportes juntos. O sea, entendían perfectamente. Sí, no, y nunca me sentí diferente, ni creo que soy diferente, pero lo viví sin, de hecho, ni siquiera me lo había cuestionado, pero no creo como una rareza, ni mucho menos, ¿no? Y el segundo tema fue la guía de mi abuelo. Entonces, el primero fue descubrir mi vocación temprana. Él era un hombre de campo. Se hizo con la edad. La historia de mi abuelo es bien interesante porque a los 14 años, estamos hablando, no sé, pues hace 100 y pico de años, murió su padre y él era el mayor de los hermanos y a los 14 años tuvo que abandonar el colegio. Hasta cuarto curso, que se decía en ese entonces, ahora han cambiado las denominaciones, pero 14 años y tuvo que mantener a toda su familia y nunca se pudo graduar de colegio. Entró como conserje en un banco y luego llegó a ser gerente general de ese banco. Oh my God. Luego se jubila pronto y le dedicaba 3 días a la semana a su hacienda y yo cada vez que podía me iba con él. ¿Y era chévere? ¿Era un hombre cariñoso, afable? Sí, total. Más bien muy centrado en eso, no de demostraciones de cariño extrema, pero afable sin duda. Y ese es el segundo tema. Y el tercero, Camilo, es que a los 23 años doy con una universidad que me cambia la vida, que se llama Earth, como tierra, pero en realidad es Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, Universidad Earth. En Ecuador. En Costa Rica. En Costa Rica. Que un grupo de visionarios hace 30 y pico de años dicen, ¿por qué América Latina está en el subdesarrollo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no podemos ir como los países de avanzada de Europa o nórdicos o Estados Unidos? Y entre las cosas que descubren ellos es que habían gente con liderazgo, vocación agrícola, con ganas de hacer las cosas diferentes, pero que no tenían otra opción, o que no ir a la universidad, o en el mejor de los casos ir a una estatal, que no es lo mejor del mundo, y te toca competir después pues contra universidades de Ivy League en universidades como acá. Entonces ellos crean un fondo, un fideicomiso, y empiezan a descubrir a líderes en toda América Latina para llevarlos a capacitar, pero el 85% fueron becados total o parcial. Entonces, la combinación de esas 3 cosas, Camilo, yo creo que son las que me han llevado al destino en donde estoy. Descubrir la vocación temprana, tener un mentor, que en este caso fue mi abuelo, y tener una educación en mi línea. Sí, un centro de estudio que canalice eso, porque mucha gente tiene cierta inquietud y como no van por el redil donde va todo el mundo, el estándar, pues los desechan como una piececita más. Ahora, ¿cómo sale la idea de fundar los premios Latinoamérica Verde? ¿Cómo se consigue la plata para sostenerlos? Seguro. En relación a la primera pregunta, Camilo, recuerda que te decía en la primera parte del programa, tenemos este modelo de economía lineal, en donde tiene una naturaleza que se agota, una población que crece indiscriminadamente y el modelo de éxito está dado por quien más tienes. Dejemos eso ahí de cantar un ratito. Entonces nace una nueva corriente en las últimas décadas que quiere romper la inercia, que quiere hacer las cosas bien, que quiere alimentarse saludablemente, que quiere reciclar, que quiere equidad de género. Pero viene la tercera premisa. El 85% de ellos, Camilo, lamentablemente fracasan. Iba a preguntar, ¿por qué fracasan esas iniciativas? Falta de financiamiento, falta de planificación y falta de contactos. Ya, okay. De una red social que sostenga eso. Algo que diga, Camilo está reciclando y necesita este contacto para generar los envases apropiados o para vender su producto orgánico. Pero si Camilo no logra tener ese contacto, el emprendimiento de Camilo... Por ejemplo, en el caso del proyecto de Latinoamérica Verde, que ya van por la séptima edición, llegar a la séptima edición, vaya, ¿cómo se logra una situación así? Cuando nos parece que todo el mundo mira hacia el otro lado cuando hablan de medio ambiente. Esta misma historia que le estoy diciendo, acompañada en una conversación al alcalde y ahora ratificada en la alcaldesa de aquella entonces, el alcalde pues Nebot y ahora Cintia Viteri, le dijimos, Cintia, en el mundo, y el alcalde Nebot, en el mundo existen los Óscares para premiar las mejores películas y están en Hollywood. En la música, Billboard, ahora en Las Vegas, antes en Miami. Y Cannes en Francia para el Festival de la Música. Y los ambientalistas. Entonces, la categoría, Camilo, desde la perspectiva de posicionamiento ciudad para convertirse en un Hollywood, en un Cannes, o en un Las Vegas, o en un Viña del Mar, si es la música, estaba abierta. Entonces, desde el punto de vista turístico, posicionamiento de ciudad, fuimos a proponer a Guayaquil para que haga eso. Y como tal, la ciudad financia alrededor del 50%, porque me olvidaba de uno de los temas más importantes, Camilo. Todo es gratis.
Y por otro lado, solucionamos lo más relevante de esto, que es el 85% de los proyectos están fracasando. Entonces, lo que hacemos es que les viramos las luces, los reflectores, las cámaras a ellos, y esto nos permite asegurar que de todos los finalistas en las 6 ediciones anteriores, el 100% están vivos. Entonces, en la comunidad de Premios Latinoamérica Verde no existe la fatalidad del 85%. Es más, y pueden aplicar su proyecto. Pueden aplicar su proyecto. El Premios Latinoamérica Verde está hecho para un individuo, una persona natural, jurídica, empresa privada, pyme, micro, ONG, mixta, gobierno seccional o central. Premios Latinoamérica Verde, Camilo, está hecho para que participe cualquier jurídica o natural que esté haciendo las cosas diferentes. Y no estamos buscando al segundo Charles Darwin del mundo. Estamos buscando a esas personas que están haciendo ese trabajo en su hogar, en sus oficinas. Su pequeña revolución, aunque sea de manera imperfecta. Exacto, en 10 categorías diferentes. Voy a poner publicidad y a la vuelta una pregunta que he oído en los últimos días, porque hay una de las ciudades del sur de la Florida, las más bellas, por cierto, que recomiendo para cuando vengan, que es Coral Gables, ha prohibido el uso de bolsas de plástico. Cuando vas a hacer la compra te dan ya automáticamente bolsas de papel. Y alguna gente ha oído que preguntan, ¿es cierto que las bolsas de papel no son más ecológicas que las de plástico? ¿Lo respondemos después de la pausa? Seguro. Ya volvemos. Yo no sé si ustedes recuerdan esas películas francesas en las que aparece una mujer bella como Brigitte Bardot o Julia Roberts, en esa que hizo con este británico que siempre hace películas de comedia romanticona, el de 4 bodas y un funeral. Las películas no son muy fuertes. Sí, es uno que siempre hace ese tipo de comedia. Y siempre cuando me dicen bolsas de papel para hacer la compra, yo pienso en París, que la gente va con la bolsa de papel, el pan baguette, el periódico Le Monde o Le Marité, lo que sea. Pero las bolsas de papel están muy de moda ahora con el tema de... ¿Cómo? Hugh Grant, claro. Sí, que tiene esa cara de que no rompe un plato. Y lo ha roto y más de uno, que conste. Pues ahora, hablando de las bolsas de papel que están muy de moda, la gente se pregunta, ¿es cierto que las bolsas de papel no son más ecológicas que las bolsas de nylon? ¿De plástico? ¿Eso es cierto o falso? La respuesta corta es falso. Falso. La respuesta larga, y la voy a hacer corta, es que las bolsas de plástico vienen de hidrocarburos, ergo petróleo, claro. Recurso renovable. ¿Qué función cumple? Emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Pero se degradan con mucha dificultad, ¿no? Y además duran 100 y pico de años. Ahora le meten un óxido biodegradable que lo que hace son micropartículas imperceptibles. Pero están ahí. Están ahí. Y de hecho son más fáciles de ingerir, entonces es un problema. Las de papel vienen de un árbol. Y hoy no se talan mayormente árboles de bosques primarios, sino de árboles con diferentes certificaciones. Entre esas, por ejemplo, la FCC, ¿verdad? Entonces, si usted siembra un árbol joven, el árbol yo lo defino como una industria que coge aire contaminado y lo transforma en oxígeno. Entonces, mientras usted tiene más demanda de bolsas de papel, ¿qué vamos a hacer? Sembrar más árboles. Sí, cortarlos, pero los árboles más jóvenes son los más eficientes en sacar la contaminación de la atmósfera para volverle oxígeno. Entonces, yo me inclino por bolsas de papel. Y siempre que cojan la bolsa de papel, que tengan la bolsa de papel, pues piensen en Julia Roberts por París con el pan baguette. ¿Tú sabes que en París me pasó una cosa? Yo quería comprarme el pan baguette y Le Monde. Yo no leo francés, pero era yo de novelero. Y le digo a mi esposa, ya tengo el pan baguette y el periódico Le Monde. Pero el pan baguette que compré era duro. Parece que estaba viejo. O sea, se acabó el glamour, se acabó el charme y se acabó completamente. Sí. Hay un par de datos. En América Latina están los 6 países con mayor biodiversidad del mundo. Y en América Latina tenemos además la Amazonía, que es el territorio más diverso del planeta. Me pregunto, ¿los políticos regionales sabrán esto? Aquí se vale hablar de los políticos bien y mal, sin problema. Sí, he visto algunos programas, la mayoría, por cierto. No todos. Y creo que unos tienen realidades que enfrentar, hambres, contaminaciones de agua. Que son prioridades. En algunos casos prioridades. Sí. A mí no me gusta siempre andar poniendo el dedo en la llaga, pero acabamos de pasar pues uno de los incendios forestales casi que simultáneos en bosques en Brasil, Australia, más de 16 mil millones de hectáreas, me parece. Horrible, 16 millones de hectáreas, horrible. perdón. Es terrible, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que en Premios Latinoamérica Verde, donde se premia, conecta, exhibe y capacita
los 500 mejores proyectos ambientales de América Latina, hay uno que se inscribió en biodiversidad de una comunidad semi-contactada, las Waurani. No sé si les suena el nombre de la comunidad Waurani. Cuando ustedes hablan de semicontactadas, que son... Sí, que sí ha tenido contacto con el hombre civilizado. Exacto. Pero todavía ellos están en su rollo semisalvajes, digamos. Correcto. Aunque el término de salvaje me parece peyorativo porque a veces nosotros no somos menos salvajes que ellos. Así es. Hay algunos ejemplos de eso que yo tengo un vecino que ya te contaré cuando se acabe el programa. En todo caso, ellas fueron premiadas en la categoría biodiversidad porque se dieron cuenta que sus cónyuges o los esposos o las parejas indígenas, mujeres indígenas, taparrabo, pintadas, perdón ser tan descriptivo, pero estamos hablando de ellas, querían proteger su biodiversidad y se daban cuenta que sus hombres para traer el alimento cada vez iban más lejos y se demoraban más tiempo en regresar. Y ellas se dieron cuenta, en asesoría por una ONG alemana, que tenían cacao autóctono de la Amazonía. Que no lo explotaban. Que no lo explotaban. Entonces decidieron empezarlo a explotar, recibieron capacitaciones por estas organizaciones internacionales, vino Premios Latinoamérica Verde, le puso los reflectores y ellos ya los cubrió la televisión CCTV, que es la China, ¿no? La China, la televisión pública más grande del mundo, están exportando. Pero eso es Premios Latinoamérica Verde, ¿no? Donde, Camilo, se han inscrito 10.144 proyectos de 41 países. En las 6 ediciones. En las 6 ediciones de 950 ciudades. ¿Cuánta gente sigue los premios por streaming? Porque sé que hay mucha gente que los sigue por las plataformas de streaming. Correcto. Siendo coherente con el tema de los viajes y las emisiones de CO2, nosotros damos muchas facilidades para el streaming. Más allá de que han asistido 20.000 personas presencial, físicamente, pero en la última gala participaron 1.743.000 personas conectadas. Y este año acabamos de hacer una alianza con una organización muy importante a nivel televisivo, quizás no tanto como la suya, pero... Se puede decir, porque las cosas buenas se significan en este programa y en este canal. Con la agencia Infobae. Claro, Infobae va a hacer una transmisión en vivo de todo el evento y de la gala. La gala es guardando las proporciones como los Óscares, donde todo lo rojo se convierte en verde. Sí quiero darle un tributo a esta comunidad, Camilo, de embajadores latinoamericanos. Yo le decía que todo esto es gratis, ¿no? ¿Quién es el jurado? El jurado es National Geographic, Conservación Internacional, World Wildlife Foundation o Fund, Banco Mundial a través del IFCC, CAF, BIT y demás organizaciones que no cobran, que así como los embajadores, que les quiero dar un agradecimiento a ellos porque ellos son los scouts que consiguen estos 10.000 y pico de proyectos. Y cada uno está haciendo su trabajo en Argentina, en Perú, en Colombia, en México. Lo que ustedes han logrado es extraordinario, la verdad. En Bolivia, sí. Es extraordinario. Oye, estaba pensando que nosotros tenemos aquí un emprendimiento que es todos los años donde significamos las iniciativas más encomiables, más generosas por el mundo, por la gente del mundo, que es el premio Héroes de CNN. Y uno nunca sabe ahí, ¿eh? Seguro. Si ustedes pudieran colar, porque además hay una plata ahí para refrendar la labor del premiado. Voy a publicidad con un dato. Entre el 50 y el 90% de la madera que se tala en la América Latina se tala de forma descaradamente ilegal. Fuente, Banco Mundial. Ya volvemos. El planeta está reaccionando. La naturaleza muestra en silencio su inmensidad. Nuestro destino, reencontrarnos en casa. Para recuperar nuestros valores, debemos fortalecernos y aprender mientras todo pasa. Porque el mundo nos estará esperando para disfrutar juntos el placer de vivir y viajar. Duracell, hoy más cerca de ti. En momentos de incertidumbre, lo que importa son los hechos. Cuenta con nosotros. El viernes, Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos. ¿Cómo llegaron finalmente a Il Volo? Porque Il Volo means the flight. 100 fechas para celebrar 10 años, ¿no es mucho? Más. No. Más que eso. Es divertido. Los desafíos a los próximos 10 años. Traer este género musical también a la nueva generación, a toda la gente. Il Volo, en el ojo crítico de Juan Carlos, el viernes en CNN. Acompaña
Acompaña a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta en un nuevo foro sobre el coronavirus. We're determined to keep bringing you as much knowledge as we can. Seguido por una cobertura especial. Para estos días tan tremendos, nada mejor que CNN. Es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi todos la estamos siguiendo en tiempo real. Puestos a prueba, somos capaces de cosas increíbles y maravillosas. Informados, tenemos la herramienta para protegernos. Coronavirus, los hechos y los temores. Esta noche. Suscríbete a 5 Cosas, nuestro nuevo newsletter, y empieza tu mañana con la mejor información. Las 5 cosas que necesitas saber para comenzar tu día. 5 Cosas. Suscríbete. El 3 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Infórmate con CNN. Voto Latino 2020. Washington. Somos CNN. Gustavo Manrique, el artífice de los premios Latinoamérica Verde, esta noche aquí en Camilo. ¿Qué significa en términos prácticos? Que el 80% de la población de América Latina viva prácticamente hacinadas en las ciudades. ¿Qué está pasando con el campo? ¿Vamos a tener el mismo drama de España, esos pueblos vacíos y vaciados? Cuando sabemos que la papa viene del campo, la comida viene del campo. Sí, hacia eso vamos y efectivamente, según datos de las Naciones Unidas y otras organizaciones, actualmente el 80% de la población vive en el casco urbano, en las zonas urbanas, ¿verdad? Eso nos pone en algunos desafíos, en más desarrollo, típicamente más cemento, más tratamiento de aguas residuales. Más contaminación, más contaminación. Ruido. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, vengo ahora con estos embajadores, que son los scouts de Premios Latinoamérica Verde, con el que encontramos todos, me presentaron un proyecto que se llama El Bioparque en Colombia. No sé si has oído la Ruta N. Ruta N es la responsable de la innovación de Medellín. Han hecho maravillas. Maravillas. Sí. Y de hecho declararon a Medellín una de las ciudades de mayor innovación del mundo. Y efectivamente, usted va a Medellín, Camilo, y se encuentra con una ciudad esplendorosa en diferentes aspectos. Y tan violentada que fue en su día Medellín y que ahora sea... Y me contaban que se dieron cuenta cuando Medellín cambió. Cuando pusieron una de las últimas bombas en un centro comercial, ya habían empezado el proceso de cambio cultural. Todo el mundo salió corriendo del patio de comida porque fue cerca de la zona del patio de comida, y a la semana regresó el 80 y pico % de la población a pagar la cuenta. Ahí te das cuenta que tienes una población. Entonces, perdón, y después dicen, no, es que los daneses y los noruegos están en Dinamarca y Noruega. No es todo así. Sí. Hay gente buena donde quiera. Entonces... qué bonito eso que has dicho. Sí, eso Qué bonito. Y volviendo a tu pregunta de qué se puede hacer, Ruta N, que lo hacen para desarrollar a Medellín, y ya tienen alrededor de, si bien es cierto, Ruta N tiene algo más de 10 años, pero ya tenían 10 años anteriores trabajando en esto, se dan cuenta que crean una brecha entre el desarrollo de la ciudad y el campo. Entonces, hicieron acá a la joya de la corona, ¿y qué iba a suceder? El campo se iba a venir cada vez más, y fueron abandonando, y la mano de obra como es más escasa, y más alimentos acá y demás temas. Entonces, ahora han sacado el bioparque, y eso responde qué es lo que puede hacer. El bioparque va a ser un modelo de trabajo rural, agrícola, donde van a validar modelos de agricultura sostenible, ecoturismo, rutas de agua, tipo cascadas y demás proyectos para enseñarle y volverle a decir a los habitantes del campo, esto es lo que
la población de primer mundo está buscando venir a vivir estas experiencias. Porque ya están hartos. Como lo es Galápagos. Claro. Como lo es Galápagos. Claro. Como lo es Galápagos. Entonces, eso es algo concreto que podemos hacer, es devolverle al campo esa autoestima, ese orgullo, pero sobre todo, Camilo, esas capacidades de que allá hay recursos que se pueden explotar de manera sostenible. Calidad de vida. No hemos inventado nada, porque en el siglo XVIII la aristocracia francesa, antes que le cortaran las cabezas a todo con la revolución, jugaban a ser campesinos y se iban al campo, las señoras. No hemos inventado nada, ¿verdad? Gustavo, tengo la percepción de que la gente sabe más de las hermanas Kardashian, que son, con todo respeto, los grandes parásitos de lujo de Occidente, como Paris Hilton lo fue en su época, que era un parásito bello, extraordinariamente guapa, sigue siendo muy guapa, pero que no movían un dedo. Por lo menos las Kardashian son unas empresarias a su modo. Tengo la percepción de que las Kardashian, la gente sabe más de las Kardashian, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan, que de lo que hace y perpetra Bolsonaro con la selva amazónica. ¿Cómo se puede enfrentar esta desinformación y esta desidia tan tremenda sin caer en el didactismo, en lo moralizante, el tremendismo, lo apocalíptico? ¿Cómo se puede cambiar eso? Yo creo que con educación y con entender este sistema, este equilibrio desde lo básico, Camilo. Estamos todos hablando, y no quisiera entrar en ese detalle, pero alrededor... ¿De las Kardashian? No, del coronavirus. Oh, por Dios. Así como el mundo fue antes del 9/11 y después del 9/11, en materia ambiental, el mundo va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Se va a replantear todo. Todos aquellos que no habían conocido la compra por internet, ahora la conocen, ¿verdad? Todos aquellos que no habían... porque los latinos además somos más de tocarnos y de estar juntos y de vernos y demás, pero todos los que no habían conocido las reuniones un cliente que asesoramos en huella de carbono gastaba muy grande, una institución financiera muy grande del Ecuador, $1 millón al año en entrevistas de funcionarios, porque era una empresa de miles de personas, entonces tenían que venir a la sede para las entrevistas. Y como ganaba tanta plata, realmente no le era atractivo ya el tema del dinero. Pero cuando se lo pusimos en huella de carbono, en cuántos gases efecto invernadero es el avión, el vehículo y demás cosas relacionadas con la entrevista, automáticamente relacionado con eso, bajó a la mitad. Entonces, la respuesta específica, Camilo, es entendiendo la consecuencia. Acabo de ver un mapa y los invito a ver un mapa de calor que promueve o que entrega la NASA, en la página web de la NASA, de la contaminación de China, febrero del 2019, febrero del 2020. Febrero del 2019 hay un mapa de calor amarillo, rojo, anaranjado, es decir, muy contaminado, y hoy es un aire puro. Entonces, lo que le quiero decir... gracias al coronavirus. Y la gente se va a dar cuenta que quizás necesitaba la mitad de las cosas para comprar, la mitad de las cosas de demanda. Entonces, es eso, Camilo. Esto va a servir para reaprender. Confío y espero que tengamos solución para el coronavirus pronto, pero también nos está ayudando a repensar. Mi querido Martín Caparrós, que es uno de los grandes periodistas hispanoamericanos, es argentino, dice que bastaron unos estornudos chinos para que nos diéramos cuenta que todo se podía desmoronar y que somos muy vulnerables y que vivimos en un ecosistema extraordinariamente vulnerable y en ecosistemas políticos muy vulnerables, por no hablar de los peligros de la democracia. Así es. Porque mientras el populismo siga ganando más espacio, el ecosistema se va a resentir mucho más. Y fíjate que ya hay más de gente sesuda, gente muy sesuda, que ya está diciendo las próximas guerras van a ser por estos desplazados, que ya no van a tener comida por el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero la gente lo oye y es como llover, no le interesa. O por el agua. O por el agua, por la falta de agua, que ya la hay, esa falta de agua. Publicidad, y estamos de vuelta enseguida. ¿Protege a cuántas personas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay diferentes ¿Un arbolito estudios. cualquiera? Un árbol maduro. Maduro. Que en el caso de un árbol, ¿cuál es la madurez? Porque en el caso de una persona, ya yo soy maduro, 57 años, pero un árbol. Depende, ¿no? Pero digamos un ceibo, un guayacán, un roble, una caoba de 10, 15 años, da oxígeno a 14 personas en promedio desde que nacen hasta que muere. ¿Cómo alguien puede talar a ese ser? ¿Cómo es posible? O sea, me ha recordado... Ignorancia. Me ha recordado el hecho del donar órganos.
la vida que uno le regala a tanta gente, creo que son 7 u 8 personas con un órgano que uno done, ciertos órganos. Totalmente. Es increíble. El árbol tiene un rol importantísimo, pero en términos numéricos ese es. En el caso de América Latina, nuestra región, hoy somos más compasivos con la naturaleza, somos más reflexivos ante la naturaleza, o seguimos siendo igual de bestias como hemos sido siempre. No, yo creo, Camilo, que podemos ver el vaso medio lleno y se está empezando a generar un cambio de corriente, y así lo ves en Sobre todo premios. entre la gente joven. Mira, te pongo un dato, y me encantan los números para demostrar argumentos. El año pasado, en el proceso de inscripciones de Premios Latinoamérica Verde, en la misma fecha comparada con esta, se habían inscrito 153 proyectos. Hoy, a la fecha de corte, van 750. Algo está pasando para bien. 700% de crecimiento. Algo está pasando para bien. Y además empezamos a recibir inscripciones de Estados Unidos, Canadá y España. Y el directorio, entre las instituciones que mencioné anteriormente, lo aceptamos porque es incluyente, porque además se trata de compartir. Todos los que quieran ver información de Premios Latinoamérica Verde... Sí, por favor, ¿dónde? En todas las redes estamos como Premios Verdes, en todas Premios Verdes, y en la página web está pues toda nuestra información, www.premioslatinoamericaverde.com. Ahí está la ficha. Les recuerdo que todo es gratuito. Hay una gala, hay una galería de exhibiciones, los ganadores los mandamos a un mentoring a Silicon Valley, también se van a la sede de las Naciones Unidas a un programa de coaching. Si estás entre los 500 mejores con las Naciones Unidas, con el programa PAGE, los capacitamos para que puedas acceder a recursos. Los 5 mejores con características televisivas les hacemos un documental, Camilo, que sale en señal abierta de AT&T para todo el mundo, y un montón de cosas más, porque hay que cambiar. Nos queda un minuto, Gustavo. Una persona como Gustavo Manrique, me imagino que es un optimista redomado sin llegar a ser tonto. Porque del optimismo a la tontería va media cuadra. Un minuto nos queda. ¿Se puede confiar en el ser humano todavía hoy? Sin duda alguna. Soy un optimista por excelencia. Creo que necesitamos confiar, necesitamos ser más confiados en general. Vivimos una época de corrupción, vi que abordaste ese tema en uno de los programas hace poco, una época de corrupción que en realidad es una oportunidad. Yo le estoy enseñando a mis hijos que la moral es rentable en el largo plazo, ¿verdad? Y que tenemos que ser éticos. Que hoy, y no porque se descubra pronto, pero tenemos que ser confiados, tenemos que vender buenos valores. La rentabilidad de la moral es en el largo plazo y hay que empezarla hoy, Camilo. Gustavo Manrique, ha sido un placer enorme encantado conocerle, y nos damos la mano. Con el coronavirus todos nos damos, porque lo que sí no quiero que se pierda con esto es la posibilidad de estar cerca unos y otros. Buenas noches, gracias por la compañía, por la confianza y buena suerte, que falta que nos hace a todos con la que está cayendo ahora. Chao. Hoy son nuestros corazones que están listos para